¿Listo? Lo ingresaron. Profe, se lo juro que a mí me dio mucho miedo. Yo como que, ¿quién trató hacia el profe? Profe, sí que yo le dije algo y me trató re mal, es que... Sí, una profe, es un youtuber. Pero, ¿y qué? ¿Cómo hace para ingresar? Pero tiene que Eso ser. Profe, en YouTube hay tutoriales para uno meterse sí, eso hackean las claves y se meten. O sea, eso si lo quiere volver a hacer, lo hace, eso no hay problema. Sí, Pero profe. debe tener el link de la clase para poder ingresar. No, Profe, profe, no hay ¿sabe yo qué necesidad. pienso? ¿Sabe qué yo pienso? Reportémosle el canal. Pues si ustedes saben. Si eso usted se suscribe y sale denunciar, reportar. Así usted coge y lo denuncia y lo reporta y ya. Bueno, Pero no hacen nada. ¿Profe, No, me escucha? obvio sí. sí. Ah, bueno. ¿Listo? Pero pues, o sea, Porque para ponerse a llenar una contraseña de estas es muy difícil. Sí, claro. yo hackeé. Dicen cómo hackear para poder entrar a las clases de Zoom. Sí, es en YouTube, ahí dicen que cómo hackear las estas. Bueno, vamos a dejar ahí. Vamos a dejar el tema hasta Profe, ahí se lo juro que y dijeron vamos a darle a la clase para que nos rinda. Igual ese es cansón, es incómodo, pero bien, no importa, y ya podemos seguir. Tenemos a que no vuelva a ocurrir. Listo, y vamos a la discusión de la pregunta tipo IFEX, ¿cierto? Y en ese sentido ustedes estaban diciendo, bueno, no va a ser la B, o suponemos que no debe ser la B, en cuanto a que se están dando unos datos importantes, ¿cierto? Y tendremos que analizar esos datos, qué relevancia tienen en la pregunta. Entonces, ¿cuál sería? Dicen que es la D. ¿Todos están de acuerdo que es la D? Yo sí. Porque, Sherry. Porque mire, ahí dice que una persona en un minuto consume 3 litros de oxígeno y en 30 segundos, que sería la mitad del minuto, consume 1.5, que es la mitad de 3 litros. Entonces es la de... Ahí mismo están dando los argumentos del por qué es Sí, así. profe. Sí, es la de, porque pues como dijo Wendy. Sí, profe, o sea, es la B, es la D, o sea, profe, la D. Listo. Brian también, Brian. Listo, entonces es la D, según lo que están diciendo ustedes, dado que claramente cumple con las condiciones, ¿cierto? De la mitad. ¿Listo? Profe. Sí. Ah, no, profe, perdón, si lo molesto tanto, era para saber si me escuchaba, perdón. Sí, sí. Listo, ahí está. Entonces, la D, por la razón que acabas de decir. ¿Le dieron el producto final de pronto? ¿Hay preguntas frente a ese producto? Que Brian tiene inconvenientes para entrar a la clase. ¿Quién? Brian. Igual ahí envié el link nuevamente para que ingrese y envíe la contraseña y todo al que se la pueden compartir para que ingrese. Bueno. Listo. Producto final. Preguntas, dudas, inquietudes del producto final. Comercial de la asociación. ¿La qué? Listo, profe, ya entré. Bueno. Hasta ahora entiendo todo lo que ha pasado. Bueno. Listo. Con respecto al producto final, ¿uno preguntas, dudas, inquietudes? Profe, yo sí, es que ahorita no pude ingresar a clases. ¿Cómo hacía clases, gordo? O sea, la primera parte. Yo no supe qué pasó con ese chino que se metió, ni idea. Bueno, eso lo vamos a dejar allá, eso no importa. Lo que importa profe. ahorita es Profe, ¿qué han hecho? producto final o no. El internet me está fallando. Listo, terminamos de argumentar la pregunta tipo IFEX. Ya dijimos que era la de, pues por los datos que se dan y la forma en la que están los datos. Entonces el argumento es más válido para esa respuesta, es la D. Y estamos leyendo el producto final 1 para ver qué preguntas, dudas, inquietudes surgen. Entonces, Realice un dibujo. Profesores, que yo entré y cerraron la reunión, entonces, ¿a qué clase vamos? Y lo del producto final, ¿cuándo hay que hacerlo? no hemos dado fecha. Igual las fechas, ya se dijo cómo se entregan los productos finales y cuándo se entregan. Lo que estoy diciendo es que lean el producto final y me digan si tienen dudas,
de lo que dice ahí en el producto Ah, final. listo, profesor. Listo. Profe, que es 24avo. ¿Alguien sabe qué es un 24avo? Creo que tiene 24 lados. Sí, eso iba a decir yo. Me suena. No, 24 lados no. Ese número se usa en fracciones, y entonces cuando uno dice 2, 24avos es cuando más de 9, si no estoy mal, más de 10. Porque uno dice 2 novenos, pero cuando ya es más de 10, uno dice 2 doceavos. ¿Sí? Entonces son 24. Yo estoy mal. Cerca, sí, está cerca. Entonces, por ejemplo, ahí dice, realice un dibujo en un 24avo de cartulina. Ustedes saben que la cartulina la venden por pliegos, por medios, por cuartos, por octavos, ¿cierto? Sí, señor. Van en octavos. Si vuelvo a partir la cartulina a la mitad en el octavo, ¿qué me aparece? ¿Qué fracción aparece? O sea, partirla de dos formas, pero que de esas dos Bueno. formas se parten de 24. Entonces, partamos derecho. Entonces, lo que estoy diciendo es un pliego de cartulina es completo. Un pliego, uno. Si yo parto el pliego por la mitad, me aparece medio pliego, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos comprenden hasta ahí lo que estoy diciendo? ¿O no? No. Sí, señor. Un pliego, ¿saben qué es un pliego de cartulina? Sí. Listo. Sí, señor. Pártalo a la mitad. ¿Qué aparece? Señor, Una Medio parte de pliego. esas, medio pliego, ¿cierto? Pliego. Córtelo otra vez a la mitad. ¿Qué le aparece? ¿Cuarto? Un cuarto, ¿cierto? Octavo. Un cuarto, no, un cuarto. Ojo, un cuarto de la cartulina. Vuelvo a partir, ahora parte ese cuarto en la mitad, ¿qué le aparece? Un Octavo. octavo. Un octavo. Vuelvo a partirlo en la mitad del octavo, ¿qué le aparece? Un 16avo. Un 16avo. Pues pártalo otra vez a la mitad, ¿qué le aparece? 32avo. ¿Un qué? Un 32avo. Un 32avo. Listo. ¿Cómo haríamos entonces para encontrar un 24avo? ¿Alguna idea? Por ejemplo, ¿qué harían con el pliego de cartulina? ¿Partirlo en cuántas partes? En 3, profe. ¿En tres? ¿Por qué en tres? Porque 3 por 3 y 6 más 6 y 12 es 24. No entendí, pero bueno. ¿Cómo Entonces, así? hay que irla partiendo por la mitad. Digo, doy ideas, ¿no? Digo yo. Pero ojo porque vea que llegamos a 32avo. 32avo es más, bueno, 32avo y estamos buscando 24avo. Bueno, ¿por qué llamamos, por ejemplo, un octavo de cartulina? Porque ¿cuántas partes aparecieron del pliego? ¿4? ¿Cuatro? 8. Ocho. 8 partes del pliego, o sea, una de esas partes es un octavo. Si estamos hablando de un 24avo, ¿cuántas partes del pliego serían? 24. 24. O sea que usted debe coger un pliego de cartulina y dividirla en 24 partes y tomar uno de esas partecitas. ¿Sí es más o menos claro? Sí. Que ustedes ¿Cómo tendrán que quien dice mirar. hacer ¿Cómo quien dice que qué? partir así como si no fuera a ser un avión, pero tienen que salir como 4 ¿Cómo o así que 24 partirlas para cuadraditos? hacer un avión? No entendí. Sí, digamos uno parte la hoja por la mitad, después por la otra mitad, después por la otra mitad, hasta que salga 24, ¿cierto? No le va a salir. Ya acabamos de hacer la cuenta y dice 16 y pasa a 32. Profe, en Por eso decía, dime en partes iguales. el pliego de cartulina en partes iguales, sí. Eso es lo que estamos hablando, en partes iguales. ¿Cuántas partes iguales? Entonces acaban de decir 24. Ah, entonces sí, ya entendí. O sea, toca comprar un pliego y dividirlo en 24 partes iguales. Esa sería una opción, pero entonces cogerían un pliego y lo volverían añicos y dañarían un resto de material. Pregunta del millón. Si lo hacen desde el octavo, ¿podrían encontrar una forma de hacerlo para 24? Sí. Sí, pues. Pero tenemos que doblar el octavo, vamos, digamos, hacer al lápiz. Sí, pero quedaría de menos tamaño. No, ojo, yo no estoy hablando de que cojan el octavo y dividirlo en 24 partes, porque no, ojo, no. Estamos hablando de un pliego completo, yo lo divido en 24 partes y una de esas partecitas es un 24avo de un pliego.
Pero si usted tiene un octavo de ese pliego, o sea, una octava parte, ¿cómo hace para partir del octavo y que salga un 24avo del pliego, no del octavo, del pliego? Dividirlo en 3 partes iguales, profe. Se divide en 4 partes iguales, ¿no? Bueno, 3 o 4. Ahí la pregunta sería, ¿3 o 4? ¿Cuáles serían? Hay dos ideas. Esas dos ideas me parecen interesantes, discutámoslas. ¿3 o 4? Pero, profe, ¿qué? ¿Por qué 6 por 4? ¿24? Sí, creo que sí, profe. 6 por 4, 24. O sea, pero entonces no tendríamos que, ahí no estaríamos tomando octavos, sino entonces, ¿qué estaríamos tomando? Cuartos. Cuartos. O tocaría tomar un cuarto de pliego y dividirlo en 6 partes. En 6. Porque por 3 y 24. No, eso sí. ¿Sí? 8 por 3, 24. Sí, señor. O sea que si 8 usted más- toma, si usted toma un octavo, que son 8 ya, 8 partes, y divide ese octavo en 3, ¿qué aparecen? ¿Cuántas partes aparecen en total? 8 por 3, 24. O sea que ¿en cuántas partes van a dividir el octavo de cartulina? 3 partes. Listo, ya. Listo, ahí sale un 24avo de cartulina. Ya, sencillo. La Ese idea era- producto- No. Esa es la primera parte. Por ejemplo, ahí ya la solucionamos entre todos. Ahí ya se adelantó el producto final en una parte. Ahora sigan leyéndolo. Y si tienen más preguntas. Acha, profe. El profesor todo feliz porque sabe que está difícil. No, pues, vea que no era tan difícil lo de la cartulina. Era pensarse realmente qué son las partes de un pliego. Y cuántas partes son. Y relacionar. Figuras geométricas. Profe, Sí, pregunta. no entendí. Porque dice que, bueno, el 24avo de cartulina con diferentes figuras geométricas lo más regulares posibles y que represente algo que a usted le guste. Listo, entonces en ese pedacito de la cartulina, ¿cierto? Tras de que es pequeñito, pues la idea es que usted pueda con figuras regulares geométricas. ¿Recuerda cuáles son las figuras regulares geométricas? ¿Alguien me recuerda una, por lo menos? Todos sus lados, una figura. Que todos sus lados sean iguales. Por ejemplo, denme un nombre de una figura que tenga todos sus lados iguales. El círculo. Cuadrado. El círculo, ojo, el círculo solo tiene un lado, entonces ese no sirve. El El triángulo. cuadrado. El triángulo, si es equilátero, sirve. El cuadrado, ¿qué otra figura conocen así? El rectángulo. Sí, El rectángulo no, porque no tiene todos sus El lados iguales. hexágono. El hexágono La regular, pirámide. la pirámide es tridimensional, no funciona. El heptágono. El pentágono. El regular. hectágono, el pentágono regular y todas las que El tienen. octágono. Listo, ahí están las figuras que ya saben. Con esas figuras la idea es que usted haga un dibujo. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud? No, señor. No. Fácil. Listo. Y que presente algo que a usted le guste. O sea, usted va a hacer un dibujo que le guste a usted, pero con figuras geométricas. En ese pedacito de cartulina. Como un dibujo ¿Que de. le guste de objeto o que le guste de hacer? O cualquiera de las dos. La que quiera representar. Por ejemplo, a mí me gustan los paisajes. Y Pero yo dibujo un como- paisaje geométrico. ¿Sí? O a mí me gusta el fútbol y dibujo algo que represente el fútbol, pero con figuras geométricas. ¿Sí? ¿Sí es más o menos clara la idea? Es un dibujo cubista. ¿Es un dibujo qué? Cubista, o sea, el cubismo con figuras geométricas. Bueno, no sé, pues yo no soy muy experto en el arte, entonces pues me imagino que, pero sí, son con figuras geométricas, lo que sí tiene que ser son figuras geométricas. No puede haber otra cosa que no sean figuras geométricas regulares. Ese es el punto. Listo. ¿Qué más dice? Realiza el mismo dibujo guardando las correcciones. Espera. Antes de eso dice, y represente algo que a usted le guste. Dicho dibujo debe tener medidas. ¿Sí? O sea, usted para hacer las figuras tuvo que haber medido. ¿Listo? Entonces tiene que poner las medidas a todo lo que hizo en el dibujo. O sea, cada figura tengo que tomarle la medida. Pues si usted las va a dibujar, me imagino que usted obviamente le tomó las medidas. Y son figuras regulares. O sea que en la figura, por ejemplo, en un triángulo, ¿cuánto es la medida de cada lado? Es regular. Por ejemplo, si usted hace un triángulo regular, quiere decir que todos sus lados son iguales. Si usted ya sabe la medida de un lado, ¿qué pasa con los otros dos lados? Tiene Pues que todos medir van lo a ser mismo. de la misma manera. Tiene que ser de la misma medida, entonces ya tiene solucionado el problema. Con que usted sepa la medida de una de las figuras, pues ya tiene el resto de los lados de la figura. ¿Sí? Y pues Ah, pues obviamente... sí, ese es otro beneficio. Difícil no está.
o se me hace a mí. Eso está muy sencillo. Realice el mismo dibujo guardando las correspondencias en las medidas de 1/8 de cartulina. Listo, ¿Ah? entonces, ya tiene su dibujo en el pedacito pequeño. Ahora va a conseguir una octava de cartulina, ¿cierto? Que es más grande, y va a hacer ese mismo dibujo, en ese mismo esquema, de esa misma forma, en el octavo de cartulina. Cartulina. Pero Hacerlo como más pequeño, ¿cierto? Espere. Ojo, por ejemplo, acá el triángulo medía 2 2 centímetros. centímetros. 2 centímetros. Para este, ¿cuánto debería medir para que por ejemplo, yo ocupé todo mi pedacito de cartulina con el dibujo? Ese mismo espacio, pero ahora en el octavo tiene que quedar todo ocupado en el octavo. Y tiene que quedar el mismo dibujo, Ah. ¿sí? Guardando la ¿Puede razón. quedar más ya entendí. centímetros? ¿Cómo? Por ejemplo, O sea, el mismo dibujo en la cartulina grande y con las medidas más grandes, pero para que queden como el mismo espacio, ¿cierto? exactamente, que quede proporcional, eso le llaman proporcionalidad, entonces que guarden la proporción, ¿sí? Que si acá medían 2, acá miden, no sé, 8, pero si hay una medida de 6, entonces también guarde la proporción allá en la cartulina, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Como que también quede como bien ubicado en el octavo, tanto Exacto, ustedes como... tienen que ser ahí precisos en eso, por eso vamos a utilizar las medidas, por eso es importante la medida, ¿sí? Okay. En una hoja escriba los procedimientos necesarios. ¿Cómo? Espere. ¿Qué ¿Se dijeron? lo enviamos? No, eso es para el final de la fase. Ah, fue pues. En una hoja escriba los procedimientos necesarios para buscar el área de cada una de las figuras del dibujo anterior. Pues ya saben que, pues obviamente son figuras geométricas y todas tienen área y ya se sabe más o menos cómo encontrar el área, se supone, ¿no? Que fue lo que hicimos el trimestre pasado, que vamos a trabajarlo otra vez y sale. Además pondrán un supuesto de cuánto mediría el área de la figura del segundo dibujo. O sea, ustedes lo hacen en el primer dibujito, en el chiquito encuentran el área también, ¿sí? De las figuras. Y dicen, vea, de aquí a allá es el doble. Entonces supongamos que el área de allá va a ser el doble, ¿sí? Supongan que el dibujo creció 2 veces, Sí. es el doble. Entonces yo supongo que ese es mi supuesto. Ujú. Y a lo último, pues usted va a hacer los cálculos con las medidas que usted tiene del dibujo grande y va a mirar si eso que usted pensó que era el doble, realmente sí era el doble. O si de pronto es 3 veces más grande Digamos, el área. usted lo que uno va a hacer es, digamos, hacer el dibujo en los 3 pedazos de 24 avos. En ¿sí? un pedazo, en Y, un pedazo. digamos, lo plasma a 1/8. Debe quedar como una margen, ¿sí? Sí, eso, bueno, acá va otra palabra Ya. que también es importante, se Pone llama así que escala, quede a como la escala. margen. Van a quedar a escala, ¿sí? Van a quedar en una escala. Entonces, por ejemplo, el dibujo, usted hace un boceto de dibujo, ¿sí? Se llama boceto, chiquitico. Y ese mismo boceto usted lo plasma grande, pero tiene que guardar que quede el mismo dibujo, solamente que más grande, ¿sí? Es como si lo ampliara, le hiciera un zoom, ¿sí? Es lo que estamos hablando. Ahora, obviamente se debe tener medidas, este también debe tener las medidas, ¿sí? Va a encontrar el área del chiquito, usted va a decir, este creció, este del octavo es 3 veces más grande, entonces supongo que el área va a ser 3 veces más grande que la que encontré en el pequeño. Ujú. Y después calcula el área de los grandes y compara si lo que usted pensó era verdad o no era verdad y ya, no es más. ¿Sí? Miguel. Sí, quedó claro, profe. Miguel levantó la mano. Profe, yo puedo ir adelantando el producto final, ir haciéndolo poco a poco para no dejarlo para lo último. ¿Qué pasó con todo esto? Sí, no, obviamente. Por ejemplo, si en un taller vemos área, no sé, se me ocurre, pues si usted ya hizo el dibujito y ya puede encontrar el área de las figuras, pues genial, vaya haciéndolo. O sea, este trabajo usted lo puede empezar a hacer hoy y cuando ya llegue el producto, pues me lo entrega. Y fácil. No tiene problema. O sea, no tiene que empezar a hacer los días que vamos a hacer el producto, ¿no? Listo, antes de tiempo yo se lo puedo enviar. Cuando me dice enviar es que para que le vaya mirando, le vaya revisando de pronto cómo va. O sea, sí, que para no esperar al final y quedarme sin tiempo. O sea, poco a poco, en las horas asincrónicas cuando es el deber de preguntar. ¿Me entiende? Sí, podríamos hacer eso. Si usted de pronto está adelantando el producto y tiene dudas o de pronto tiene algo, lo puede ir preguntando. Sí.
pero en la hora sincrónica, no, después de ese horario no. ¿Les parece? Sí, profe, por eso estaba diciendo eso. Listo, perfecto. Listo, ese sería el trabajito. La noticia, recuerden subirla hoy. ¿Sí? Profe, pues, es que yo no entendí lo de la noticia, ¿qué es lo que El toca espacio hacer? está subido, solo. Hoy yo subo el espacio de la noticia. Ahí les digo, La- suba la noticia acá. ¿Listo? Y la noticia es buscar una noticia cualquiera, de cualquier tema, pero que tenga gráficas o tablas o algo matemático. ¿Sí? Por ejemplo, deportes. Y ahorita que se está hablando de Messi, están dando cifras de cuántos goles marcó Messi en la época y hay una tabla de los goles donde está Messi ¿Y o ya? una gráfica en la... ¿Que No, tenga alguna ojo, gráfica? eso es muy fácil, eso es buscar y ya. Ah, ya encontré la noticia, muy rápido. La lee, mira Se la puede buscar tabla. Espere, estadística. Señor. También se pueden buscar como noticias con estadísticas, que eso también aparece Sí, así. sí, exactamente. Pero que sean recientes. Entonces, leen la noticia, miran la gráfica, las estadísticas, las tablas, lo que haya, ¿cierto? Como Interpretan. que es una forma de representar la noticia de forma matemática, para que lo entiendan así. Sí, pero entonces va a leer la noticia como está, lo escrito. Va a ver la información matemática, la va a interpretar. Y va a generar una opinión en forma de argumento, una opinión suya en forma de argumento en la que usted diga cómo la matemática en esa noticia le da relevancia a esa noticia. O sea, cómo ese contenido matemático realmente le da importancia a la noticia. Cómo es que hace que esa noticia realmente sí parezca más real que lo que no fuera, ¿sí? ¿Sí me hago entender? O sea, pero usted lo que nos está diciendo es que busquemos o sea, buscar un argumento para hacer que esa noticia tenga como más sentido y se No apegue es, más a no la es realidad. buscar, es leer la noticia, interpretar la información y que usted genere el argumento. Usted no tiene O que sea, buscarlo. nuestra propia opinión. Pero teniendo en cuenta, o sea, sí, su opinión frente a la noticia también es válida, ¿sí? Yo pienso que esa noticia, bla, 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 pero tiene que sumarle el valor agregado del contenido matemático. ¿Qué tiene que ver ese contenido matemático? ¿Qué hace ese contenido matemático en la noticia, sí? ¿Para qué Ya. sirven en la noticia? Es más eso. ¿Sí? ¿Es más claro? Sí, señor. Listo, Sí, pero ya perfecto. me sacó la duda. El argumento es como decir, bueno, explíqueme el argumento, profe. Lo que acabé de decir, no es más, yo leo una noticia, la noticia habla sobre Lionel Messi. Yo digo, vea, mi opinión es que el man no debería irse del Barça, porque, por ejemplo, hay una tabla de los goles y los trofeos que ganó en el Barça. Entonces digo, porque vea que en el Barcelona tiene una historia, porque vea que las cifras dicen que el man anotaba en promedio 32 goles, o sea que por año hacía tantos goles. Sí, que la matemática que está en la noticia le dé argumentos para hablar a usted, es lo que estoy diciendo. Ok, profe, ya entendí, gracias. ¿Listo? Listo, perfecto. ¿Hay más preguntas frente a la noticia o podemos seguir con el taller? Ya, profe, ya podemos seguir. ¿Todos de acuerdo? ¿Taller? Listo. Sí, pro. Listo. ¿Puedo hacer el primer punto? ¿Difícil, fácil? Había unas A la vez operaciones es que todo daban otros fácil y resultados. a la vez es todo difícil. Así es, profe. Bueno, uno por uno, cuénteme qué pasó, cómo lo hizo, qué empezaron a hacer para solucionarlo. Por ahí hay dos manos levantadas. ¿Quiénes levantaron la mano? 3 manos. Brian, Wendy, Darwin y Cheryl. Profe, espérame un momentico. Bueno, mientras tanto, entonces Wendy. Bueno, pues para solucionarlo, lo primero que hice fue que en el cuaderno, pues para tenerlo un poco más ordenado, fui poniendo los valores de lo que me daban pues cada una de las operaciones. Luego ya fue cuando fui mirando cuáles se relacionaban y cuáles tenían el mismo valor. Luego ya después de eso los escribí como igualdad y pues por último los encerraba de diferentes colores pues en la unidad para poder irlos diferenciando cada uno.
pero pues a veces salían como algunos valores relacionados y así, entonces a uno le tocaba mirar porque a veces se le agregaba un cero de más, o incluso esos menos o cosas así cambiaban mucho el resultado. Por lo menos hubo en uno que me confundí mucho y era porque eran 3 valores iguales, o bueno, a mí me parecían 3 valores iguales, pero cuando los volví a hacer fue que me di cuenta que tenía un menos y entonces eso ya cambiaba totalmente la operación. Entonces a veces había como esas confusiones, pero después cuando uno ya rectificaba ya veía en qué iba fallando. Listo. Brian, ¿ahora sí? ¿O Brian no? Sí, señor profe. Pues yo hice casi lo mismo que Wendy. Llegué, primero cogí, solucioné los problemas porque es una forma más de organizarse. Y fui sacando resultado por resultado. ¿Sí? Los resultados que me fuera dando operación que estuviera igual, fui relacionándolos entre sí, formando grupos según su resultado, según su operación. Y así solito se fue dando ya el taller. Listo. Darwin. Profe, yo tuve una dificultad, pues yo dije en el grupo que hay un número que tenía como una cosita allá arriba, yo pregunté, y ellos me dijeron que era lo que tenía que hacer. Y pues yo también hice casi el mismo procedimiento que Wendy y Ryan, yo lo anoté en mi cuaderno, y después al último, habían como 5 que daban 305. Entonces, por eso había unos resultados que también daban 0 más y a veces me confundía. Bueno, ok. Listo, la estrategia es muy sencilla, es operar lo que está ahí presentemente, pero ojo, teniendo cuidado con las operaciones que deben hacer. Por ejemplo, en el que dicen, no sé si están viendo la unidad ahí en la pantalla. ¿Me avisan? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, voy a señalar esta operación, esta expresión. ¿La ven? Dentro de esta expresión hay que hacer primero unas operaciones y después otras. ¿Cuál operación creen que va primero? La potencia. Listo, entonces primero resuelvo lo que tiene potencia, o sea, 10 a la 3, 10 a la 2, 10 a la 0, 10 a la 1. ¿Listo? Resolverlas. ¿Alguien recuerda cómo resolver potencias? ¿Cómo? Cheryl está hablando, pero yo no. Sí, cuéntanos. ¿Quién es yo? Quiroga. Quiroga, listo, Quiroga. Para hacerle la potencia toca multiplicar, digamos, 10 por 10 por 10. O sea, dependiendo del número con el que se eleva, se multiplica 3 veces el mismo número. Listo, perfecto, Dieguito. Listo, entonces. Profe, pero hay una cosa que me dejó como loco. Sí, ¿qué? Es elevado a la 0 ahí como es, o no sé. Listo. ¿No me puedo explicar eso? Sí, Cheryl, dale. Todo número elevado a la 0 da 1 y todo número elevado a la 1 da el mismo número. Listo, entonces hay unas propiedades, Cheryl acaba de nombrar las dos propiedades. La primera es que todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Entonces ahí ya, cuando siempre ve algo elevado a la 0, siempre le coloca un 1, listo. Y cuando esté elevado a la 1, pues da el mismo valor y ya. ¿Sí? Ahí se soluciona el problema, Dieguín. Sí, gracias. Listo. Y lo otro que decían, entonces es, claro, 10 a la 3. Entonces lo que hago es 10 por 10 por 10, porque lo que tomo es la base y la multiplico por sí misma tantas veces como indique el exponente. Ahí en ese caso 3. Listo, perfecto. Después de resolver esas potencias, ¿qué operación debo hacer? La multiplicación. Ya. Entonces 10 a la 3, ya tengo el resultado y lo multiplico por 1, 10 a la 2 por 2, ¿cierto? 5 por 10 a la 0 y así. Listo. Después de esa multiplicación, yo creo que ahí no hay complicaciones. ¿Qué deben hacer? La suma. Listo, y suman y encuentran el resultado. Perfecto. Creo que es lo más complicado, ¿cierto? Porque los demás ya se lo saben. ¿Sí? Las demás son solo sumas, restas, multiplicaciones. No sé, es más, no hay... sí, es división. Pero pues es sencillo. Listo. Profe, entonces en esa operación que usted nos acabó, se hace primero la potencia, luego la multiplicación y por último la suma para hacerla y ya. En esta no solo, en todas. Siempre que hablamos de matemáticas, siempre que tengamos más de una operación dentro de una expresión, siempre empezamos con la operación más compleja, entre comillas. Entonces, potencia es lo más complejo, después la multiplicación y por último la suma. ¿Sí? Ok, profe. Listo. Bueno, lo mismo pasaría con raíces, divisiones y restas, ¿no? Entonces ahí va en ese nivel, en ese grado. Se llama jerarquía de operaciones. Listo. ¿Cuántos resultados
iguales hay? Encontraron. Profe, a mí me votaron 4,305. Pero, de todas las operaciones que hay ahí, ¿cuántos valores aparecieron? Bueno, diferentes, llamémoslos diferentes entonces. ¿Diferentes? Pues a mí Sí. me aparecieron 1, 2, 3, 4, 5. ¿5? A Sí, Sherry, señor. listo, ojo con eso. Entonces tienes que mirarla y rectificar las operaciones. Sherry, ¿cuántos te aparecieron a ti? Sherry, el micrófono. Por mi voto nomás 3. ¿A quién? ¿Quién dijo 3? ¿Darwin? Pero es que habían 2 que estaban ahí dentro de los resultados y habían como 2 por ahí que no me votaron bien el resultado. Listo. Les voy a contar. En ese punto solamente hay 3 posibles resultados de las expresiones. ¿Sí? 3. Entonces, obviamente, solo pueden haber 3 números que les den en cada una de las operaciones. Entonces, hay operaciones que de pronto les dio mal. Lo operaron mal. Entonces, tienen que corregir esas operaciones. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Creo que en ese punto no hay más complicaciones, ¿cierto? No. Listo, Profe, entonces yo vamos. sí le quería en el segundo punto hacer una pregunta. Sí, Es que me confundió con eso. sí. ¿Se acuerda que yo le había escrito a usted? Sí. Es que, profe, veo que hay como varias formas con lo del sistema binario de representar como la letra, ¿sí? Sí. Pues entonces yo estaba buscando por internet y esa imagen que yo le mandé fue como una forma de representar. Sí. Pero vi por internet que habían otras formas de representar. O sea, Ujú. ¿se puede representar de varias formas o solo de una que es la correcta? Eso es lo que estoy confundido. No. Ojo, acá no vamos a hablar de que hay una forma correcta o incorrecta. Acá vamos a hablar es de cómo aparece ese sistema binario. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar, voy a empezar a explicar unas cositas que quiero que me presten mucha atención, porque si no prestan atención, seguramente no va a poder realizar ese trabajo. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Entendieron? Sí. Vamos a prestar atención. Listo. Ustedes conocen los números normalmente, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a empezar en el 0. 0, 1, 2, 3, 4. Se saben esos números normalmente, ¿cierto? Ustedes ya los conocen, ya los identifican, ¿cierto? Pregunta, para construir los números de ahí en adelante, ¿qué necesito? Repetir los mismos números, profe. Digamos 1, 1, 1, 2, 1, 3. Dar una secuencia. ¿Cierto? Sí, profe. ¿Cierto? Yo una secuencia. Sí, señor. Y se repiten los números, o sea, voy combinando los dígitos, ¿cierto? ¿Cuántos dígitos generan el resto? ¿Cuántos dígitos tenemos que sean los que generan el resto de números? 9. 10. 9 o 10. Ah, no, 10 con el 10 0. con el 0, ¿cierto? 10 con el 0. Del 1 al 9 y el 0. Entonces con eso yo puedo construir cualquier número, ¿cierto? Y ya, y no hay problema. Eso pasa con los números decimales. ¿Por qué se llama decimales? Porque tiene 10 cifras, las 10 cifras. ¿Listo? ¿Claros ahí? Ahora, el binario, por su contrario, todos los números se van a escribir en términos de ¿quién? Del 0 y Unos del y ceros. 1 y ceros. Yo puedo escribir todos los números a punta de unos y ceros. Y ustedes preguntarán, ay, ¿eso cómo se hace? Qué cosa tan rara, ¿cierto? Es una vaina de locos, esa vaina. Y por ahí... Profe, ustedes- con razón, yo vi una Sí. imagen que solo había 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, Ujú. 1 y 0. Y entonces la idea es aprender a mirar cómo funciona eso del 1 y el 0. Entonces, por ejemplo, este es muy sencillo. El 0 en lenguaje binario va a ser 0, pues porque el 0 ya está ahí, ¿cierto? El 1 en lenguaje binario va a ser 1, ¿sí? Hasta ahí bien. Alguien pregunta, ¿y cómo hacemos el 2 si no puedo escribir el 2? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían el 2? Agregando el otro 1. ¿Cómo? Sumando 1, Agregando el 1, otro profe. 1, otro 1. 1, 1, ¿será? Bueno, vamos a dejar eso como interrogante. 1, 1, ¿o cuál? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo harían? Pues yo le pondría un 0. ¿Cómo así, Hernández? Ya, 0, 1, 0. 0, 1, 0, ¿así? Ajá. Bueno, dejémoslo como iconita también. ¿Alguien más da otra opción? ¿O nos casamos con esas dos y miramos cuál 1, podría ser? 0. Por acá dicen, Albino dijo 1-0, venga a ver, voy a anotar Hernández, Albino,
Profe, yo Listo. colocaría 0, 1, 1. Y yo Igual que 0. Hernández. No, profe, diferente. ¿Cómo así? 0, 1, 1 y ya. No son Ah, más. listo. Dejémoslos con eso, 0, 1, 1. Dejemos con esa incógnita. ¿Cuál de esos cuatro será el 2 en lenguaje binario? Entonces, aquí Profe, les yo voy a pedir el pienso- favor. Espera, antes de que sigas, les voy a pedir el favor que aquí, Profe, yo vi eso en quinto. ya miramos, Me listo. estoy Vamos, acordando. listo, vamos a verlo. Aquí les voy a pedir que ustedes sean muy expertos en una operación que a veces se les hace difícil, y es la división. Necesitamos aprender o a recordar la división. ¿Listo? Ok. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dividir el 2, ¿cierto? Lo vamos a dividir en el binario. ¿Cuál es el binario? 2, ¿cierto? 2 divididos. Sí, pero no lo van a hacer en calculadora, lo van a hacer en papel, como lo saben hacer ustedes normalmente. Entonces, 2 dividiendo rápido, en papel. 1. Pero con todo y restando y todo. Entonces, 2 Sí. dividido en 2. ¿Están viendo mi pantalla? No, Lo estoy profe. escribiendo. ¿Sí? Ahí lo Ya. estoy escribiendo. 2 dividido en 2. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en 2? Ustedes dicen 1. Una. ¿Cierto? ¿Y sobran? ¿Sobran? ¿Cuánto Cero. sobra? 0. 0, ¿cierto? Cero. Sobra 0. Ojo con eso. Listo. Entonces, sí era el Acá, 0,1. ojo, vamos a leer de derecha a izquierda. ¿Listo? De derecha a izquierda. O sea, tomo primero el 1 y lo escribo. Y después tomo el residuo, que es 0, Lo que me sobró. O lo sea, que sobró. Y ese va a ser el número en binario. Ojo ahí. Entonces lo va a Pero, escribir. profe, una pregunta. 1, 0. O sea que el lenguaje binario, el 2 Ay, es 1, 0. Brian, ¿Esto se puede evidenciar en 10 o solo 1, 0? no, 1, 0, porque 10 es 10 en nuestro sistema numérico, ¿cierto? Nuestro 10 es 10. En este es 1, 0. Acá no hablamos de 10, 11, 2, no, acá hablamos 1, 0. ¿Sí? ¿Sí me hago Profe, entender? entonces se hace lo mismo con los otros números. Digamos, cambiar ese 2 Listo. por un 3. Hagámoslo con 3 y me dicen cuál sería el Escuché como número. entrecortado. Profe, si escuché como entrecorta, ¿me puede volver a No, repetir? no es el profe. Es su internet, Darwin. Darwincillo, lo que estamos diciendo es haga la división de 2 en 2 y toma el resultado que está en rojo y el residuo que está en rojo, ¿cierto? Lo que está en rojo y lo escribe de derecha a izquierda. Y de 1, 0, 1, 0 se lee así, 1, 0 es el 2 en binario. ¿Listo? ¿Sí? Sí, ya la Listo, puedo. hagan el 3 rápido y me dicen cuál sería entonces. Con 1, 1. Ya la hice. Listo, Cheryl, ya lo hizo. Dejemos que los otros lo hagan a ver si les da 1, 1 también. Ay, Con el dije en Sí, tres. profe, me dio 1, 1. Sí, bueno, ya va otro que sí. Dejemos que los demás digan. A ver, háganlo ahí. háganlo Pues sí, en papel. profe, da 1, 1. Listo, digan cómo sería entonces. ¿Cuántas veces cabe 2 en 3? Una vez. Ya lo escribo, una vez. Ustedes van escribiéndolo en su papel, una vez. No, Listo. ¿Cuántas sobran? una. Una. Listo, entonces escribo de derecha a izquierda. Recuerden, de derecha a izquierda. El 1 que es la cantidad de veces que cabe y el residuo. 1, 1. ¿Listo? Y entonces vamos a ver, ejercicio rápido. Vamos a ver cuál seguiría. El 4. ¿Cómo hacen el 4? Rápido. 2, Ya la- 1. 2, 1. 2, 1, no, porque acá no cabe el 2. 3, 1, 1. 2. 3, 1. Recuerden que solo puedo expresar unos y ceros. Ojo. ¿No? ¿Ni idea? 1, 1. No, profe, yo. ¿Cómo es? 0, 1, 1. 1, 1, 0. Porque es Sí, de algo derecha, así. no de izquierda a derecha. Listo, vamos a hacerlo entre todos entonces. 2. Entonces, 2 dividido en 4, ¿cuántas veces está? 2. ¿Y cuántas sobran? 0, ¿cierto? Hasta ahí todos claros. Sí, señor. Pero no podemos expresar todavía porque tenemos un 2. O sea que tenemos que descomponer ese 2. Voy a escribir una división, pero solamente al 2. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Ahora, de 2 dividido en 2, ¿cuánto es? 1. El resultado es. Cero. El resultado es que 1, 0, 1. 1, 0, 1, ¿será? Vamos a ver. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ah, listo. Entonces, 1, cojo 0, 0.
Cojo de derecha a izquierda el 1, el 0 y el otro residuo, el 0. ¿Sí ven? Solo Ya cojo que nos da un número que este se divide en el mismo número, descomponiéndolo hasta que nos dé un 1. hasta que nos dé. Sí, exactamente. Entonces, 1, 0, 0. Ese sería el 4. Vamos a hacer el 5 rápido. Alguien que me diga cuál es el 5. 1, 0, 1.